Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la parte de funciones del examen de ABAU de Galicia de junio del 2021. Como sabéis, consta de 2 ejercicios y este es el primero. Este lo que nos dice es que de entre todos los rectángulos situados en el primer cuadrante, que tienen 2 lados sobre los ejes de coordenadas y un vértice sobre una recta dada, pues nos mandan calcular los vértices del rectángulo que tiene mayor área. Bueno, pues esto es un problema bastante clásico de máximos y mínimos, en este caso de máximos, y simplemente lo único que tenemos que hacer es determinar la función área para maximizarla después. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar la situación en la que nos encontramos para ver cuál es el área de ese rectángulo. Vale, pues lo que nos dice es que tenemos los rectángulos situados, de entre todos los rectángulos situados en el primer cuadrante, como sabéis, este es el primer cuadrante, donde la X y la Y son positivas, y el rectángulo tiene 2 lados sobre esos ejes, es decir, sobre esta parte del eje X y esta parte del eje Y, y un vértice sobre esta recta. Entonces vamos a dibujar la recta antes de nada y vemos cómo podría ser el rectángulo. La recta es X más 2Y igual a 4, entonces voy a despejar la Y para representarla con mayor comodidad. Así que la Y sería 4 menos X partido por 2. Vale, pues vamos a darle unos valores. Si la X es, por ejemplo, 4, fijaos que la Y es 0. Y si la X es 0, pues la Y es 2. Vale, pues vamos a representar esos puntos, representamos la recta y luego vemos dónde tenemos el rectángulo. El punto 4, 0 es 4, 1, 2, 3 y 4, 0. Aquí está. Y el punto 0, 2, pues es aquí. Bien, pues entonces la recta considerada va a ser esta. Esta va a ser la recta de la que nos están hablando y es la recta X más 2Y igual a 4. Bien, pues entonces nuestro rectángulo dice que tiene 2 lados sobre los ejes de coordenadas y un vértice en esa recta. Entonces el rectángulo, bueno, los rectángulos que cumplen esas condiciones son muchos y yo tengo que calcular uno de ellos, que es el que tiene área máxima. Voy a dibujar cómo sería un rectángulo en esas condiciones para ver un poco qué es lo que tenemos que maximizar, que es la función área, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es, fijaos, por ejemplo, imaginad que es uno de los vértices del rectángulo pedido. Como sabemos que un lado está en el eje de las X y otro lado está en el eje de las Y, es decir, fijaos, este lado está en el eje de las X, este lado del rectángulo, este lado está en el eje de las Y, y uno de sus vértices está en la recta que nos dan. Así que ese rectángulo, como muchos otros de ese estilo, cumple las condiciones del ejercicio. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular de todos esos el que tiene área máxima. Entonces vamos a ver cuál es el área del rectángulo y la maximizamos, es decir, derivamos, igualamos a 0, lo que ya sabéis. Vale, pues el área del rectángulo es base por altura. ¿Cuál es la base? Fijaos, si este punto, esta distancia es X, ¿vale? La distancia de 0 a este punto es X, obviamente esta distancia es Y, claro. ¿Y qué ocurre? Pues que este puntito que está aquí en la recta es el punto XY, pero la Y no es una Y cualquiera, porque la Y es la Y que verifica la recta. La tengo aquí despejada ya, fijaos, la Y es 4 menos X partido por 2. Entonces realmente este punto lo puedo poner todo en función de X, sería el punto X, Y, pero repito, Y es 4 menos X entre 2. Entonces 4 menos X entre 2. Vale, así que, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que la función área se puede calcular súper fácil, porque la función área ya en función de X, ¿quién sería? Base por altura. ¿Quién es la base? X. ¿Quién es la altura? Y. ¿Pero quién es Y? 4 menos X entre 2. Pues 4 menos X entre 2. Y esto es lo que tengo que hacer máximo nada más. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, si queréis lo podemos poner así. Esto sería un medio de X por 4 menos X, o lo que es lo mismo, un medio 4X menos X al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer ahora es derivar esta función, igualarla a 0 y demás. Si derivo esta función y la igualo a 0, fijaos que la derivada de esta función es un medio, porque si yo tengo un número por una función, la derivada de eso es el número por la derivada de la función. Entonces el número es un medio, ahí lo dejo, por la derivada de esta función, que sería 4 menos 2x.
Y si esto lo igualamos a 0, pues sería 4 menos 2x igual a 0, es decir, x igual a 2. Vale, pero x igual a 2, bueno, es un posible extremo, pero yo lo que no sé si va a ser máximo o mínimo o qué. Entonces, para saberlo podemos hacer, como sabéis, dos cosas. Una cosa es hacer la derivada segunda y sustituir el 2 y ver el signo, si es positivo es mínimo, si es negativo es máximo, o bien ver si en el intervalo menos infinito 2, 2 infinito, la función crece, decrece o qué pasa. Y con eso podemos ver qué es el 2. Bueno, pues si yo considero, imaginad que considero el intervalo de menos infinito a 2, yo lo voy a hacer así, ¿vale? De menos infinito a 2 y de 2 a infinito, y veo el signo que tiene la derivada, es decir, a', pues esta es a'. Entonces, de menos infinito a 2, considero cualquier valor. Bueno, en realidad más correcto sería, en vez de menos infinito a 2, en una situación genérica sí, pero aquí estamos hablando de distancias, entonces en realidad sería más correcto de 0 a 2, ¿vale? Porque no hay distancias negativas. Entonces, de 0 a 2 podemos considerar cualquier valor y sustituirlo en la derivada y veo que eso va a ser positivo. Entonces aquí la función a crece. Vale, y ahora de 2 a infinito, si sustituyo cualquier valor comprendido en ese intervalo, de 2 a infinito, aquí en la derivada, veo que va a ser negativo, es decir, que la función a decrece. Entonces, como en el intervalo 0,2 crece y en el 2 infinito decrece, ya tenemos asegurado que x igual a 2 es un máximo relativo. Bien, pero es que el ejercicio lo que me pide es los vértices del rectángulo que tiene mayor área. Vale, pero si x igual a 2 es un máximo relativo, ¿quién es la y correspondiente a esa x? Bueno, pues si x es igual a 2, fijaos que la y sería 4 menos x partido por 2. Es decir, sería 4 menos 2 partido por 2. Es decir, 2 entre 2, que es 1. Entonces, el punto x y considerado es el 2, 1. Entonces, ¿cuáles serían los vértices? Pues este punto sería el 2, 1. Y después estos otros tres vértices que quedan realmente son súper fáciles de calcular y ya me lo sé, porque este es el origen, que es el 0, 0. Después tenemos que este punto sería el x0. ¿Pero quién es x? X hemos quedado que era 2. Vale, pues entonces es el 2, 0. Y este valor, este otro vértice que está aquí, sería el 0i. Pero como la i es 1, pues sería el valor 0, 1. Entonces los 4 vértices pedidos son esos 4 que tenemos ahí. Vamos al siguiente ejercicio ya. Vamos ya con el segundo ejercicio de funciones. Mirad, tenemos que calcular en este caso el área de la región encerrada por esta función dada a trozos, que como podéis ver, ambos trozos son dos parábolas, y las rectas, esas dos rectas, y igual a 4x menos 7 e igual a 1. Entonces, vamos a empezar dibujando todas las funciones para poder ver mejor el área concreta que tenemos que calcular. Así que lo que voy a hacer ahora es, vamos a empezar a dibujar la primera parábola, ¿vale? Vamos a ir poniendo aquí la función entera para después ver el área que tenemos que calcular. Entonces, la primera parábola es esta, es x al cuadrado menos x menos 1. Entonces, para dibujarla lo que voy a hacer es calcular los puntos de corte. Los puntos de corte con el eje x, pues serían el resultado de resolver el sistema formado por la propia parábola y por el eje x. El eje x sabéis que es y igual a 0, tiene esa ecuación. Entonces, los puntos de corte salen de resolver esta ecuación. Y nada, la resolvemos. Menos b sería 1, más menos raíz cuadrada b al cuadrado, que sería 1, menos 4 por a por c, partido por 2 y por 1. Vale, entonces, como podéis ver, esto es 1 más menos raíz de 5, es lo que da aquí, partido por 2. Vale, y hacemos estas operaciones y un valor sería el 1,6 y otro valor sería el 0,6, el menos 0,6. Bien, entonces esto sería puntos de corte con el eje x. Con el eje y, esta parábola, ¿dónde se corta? Pues el eje y, como sabéis, tiene de ecuación x igual a 0, entonces tendría que hacer x igual a 0 y ver el valor correspondiente a la y. Así que si nos fijamos aquí, si la x es 0, vemos que la y es menos 1, así de fácil, nada más. Sería sustituir, sería 0 al cuadrado, menos 0, menos 1. Lógicamente esto da menos 1
y el punto de corte considerado sería el 0, menos 1. En este caso sería el 1,60 y el menos 0,60. Y por último, para calcular el vértice, lo único que tenemos que hacer es menos b partido por 2a, esto sería la x correspondiente al vértice, la primera coordenada, menos b es 1 partido por 2a, que es 2 por 1, con lo cual esto es 1 medio. Y la y, pues tendríamos que sustituir este 1 medio en la ecuación de la parábola, que sería 1 medio al cuadrado, menos 1 medio menos 1, es decir, sería 1 cuarto menos 1 medio menos 1, que esto es menos 5 cuartos, que viene siendo 1,25, negativo. Entonces ese es el vértice de la parábola. Tendría de coordenadas 0,5 menos 1,25. Vamos a representarla. Fijaos, como el coeficiente de la x cuadrado es positivo, sabemos qué forma va a tener la parábola, que sería así, y vamos a intentar representarla teniendo en cuenta todos estos datos. A ver, si aquí tengo, por ejemplo, el 1 y aquí tengo el menos 1, vale, pues entonces el 1,6, si esto es el 2, el 1,6 estaría más o menos por aquí, el 1,6, y el menos 0,6 estaría por aquí. Entonces los puntos de corte serían estos dos. Puntos de corte con el eje de las x, puntos de corte con el eje de las y es el menos 1, que vamos a suponer que está más o menos por aquí. Y por otro lado, el vértice es el punto 0,5 menos 1,25. Entonces el 0,5 está aquí y el menos 1,25 pues estará más o menos por aquí. Entonces la parábola en R, en toda la recta real, o sea en R2, en el plano, sería esta. Pero fijaos, sería una cosa así, porque se cortan esos dos puntos, se cortan con el eje Y ahí, y en el menos 1, en el menos 0,6, perdón, con el eje de las x. Pero a mí esta parábola, tal y como está ahí, no me interesa, porque solo me interesa, fijaos, la parte para los x negativos. Entonces la parte para los x negativos sería únicamente este trozo, es decir, sería hasta aquí, nada más que hasta ahí. Entonces este otro trozo pues no me interesa y lo quitamos. Porque para los x positivos tenemos otra parábola que vamos a dibujar ahora y sería la siguiente. La parábola que tenemos para los x positivos es, como podéis observar, esta. Es menos x al cuadrado menos x menos 1. Entonces vamos a dibujarla otra vez de la misma forma, calculando puntos de corte. Y los puntos de corte, fijaos, con el eje de las x, ¿qué tendría que hacer? Pues igual que antes, tendríamos que igualar a 0 la expresión menos x al cuadrado menos x menos 1. Resuelvo aquí y me queda menos b más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, y por c, que es otro menos 1, partido por 2a. Bien, entonces, si veis lo que tengo aquí dentro de la raíz, observamos que tenemos una raíz negativa, con lo cual esto no es un número real, es decir, no está en el conjunto de los números reales, con lo cual la parábola no se corta con el eje de las x. Así que aquí no se corta y vamos a ver qué ocurre con el eje de las y. Con el eje y sí que se corta, claro, y simplemente tendría que hacer igual que antes, x igual a 0, porque la recta x igual a 0 es el eje y. Entonces haciendo x igual a 0, si os fijáis, la y es menos 1. Así que y es menos 1 y por tanto el punto de corte sería el punto 0 menos 1. Esto sería el punto de corte con el eje y. Y el vértice en este caso sería la primera coordenada menos b partido por 2a, que es 1 partido por 2 por menos 1, es decir, menos 1 medio. Esta sería la coordenada x, y la coordenada y sería pues sustituir menos 1 medio en la expresión de la parábola, con lo cual tendríamos menos 1 medio al cuadrado, que es menos 1 cuarto, menos 1 medio, que es más 1 medio, menos 1. Entonces esto es 1 cuarto menos 1, y 1 cuarto menos 1 es menos 3 cuartos, es decir, esto es menos 0,75 y este sería pues menos 0,5. Entonces, si quiero dibujar la otra parábola, fijaos que justamente este punto, el 0 menos 1, que se corresponde con la y igual a menos 1, coincide con el punto de corte de la otra parábola.
Bueno, por cierto, que esta parábola, como podéis ver, al tener el coeficiente de la x cuadrado negativo, ya sabemos que va a tener esta forma, así. Entonces, yo ya sé que esta parábola se va a cortar aquí otra vez, en el -1, puntos de corte con el eje de las x no tiene, y el vértice es -1/2, -3/4. El -1/2 está aquí, y el -3/4 pues estaría aquí. Entonces, este es el vértice, pero fijaos que otra vez esto no me interesa, porque la parábola entera, en todo el plano, sería una cosa así. Se corta aquí y va así. Pero a mí este trozo no me interesa, porque solo me interesan los valores donde la x es positiva. Así que el único trozo que me interesa de la parábola es este. Ahora tenemos que dibujar dos rectas para ver el área. Todavía no hemos visto el área que tenemos que calcular. Tenemos que dibujar dos rectas. Una de ellas es la y igual a 1, que bueno, es una recta muy fácil porque es una recta que es paralela al eje x a altura 1. Entonces, si este es el 1, aquí tengo la recta y igual a 1. Vale, pues sería esta, la y igual a 1. Y después tenemos que dibujar la recta y igual a 4x menos 7. Bueno, pues y igual a 4x menos 7 simplemente le puedo dar valores y la dibujamos. Por ejemplo, si la x valiese 1, vemos que la y vale -3, y si la x vale 2, pues vemos que la y vale 1, porque sería 8 menos 7. Entonces, tengo el punto 1 menos 3, 1 menos 3, menos 1 menos 2 menos 3, más o menos, y 2, 1. Vale, pues sería el 2, 1, que está aquí. Entonces, la recta que queremos dibujar ahora, que es la 4x menos 7, sería la que une esos dos puntos, es decir, que la recta sería una cosa así. Entonces, como podéis ver, está clarísima el área que tengo que considerar. El área que tengo que considerar, fijaos que es un área que tiene que estar encerrada por las cuatro curvas, bueno, por las tres curvas, o sea, es una función formada por dos trozos, una recta y otra recta, ¿vale? Que nos dice el enunciado. Entonces, es un área que tiene que tener como frontera esas funciones, esas curvas. Entonces, fijaos, ¿qué área va a ser? Pues va a ser el área formada por esta región. Es esa región, como podéis observar, tiene como frontera todas las curvas que me están comentando en el enunciado. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora para calcular el área? Claro, es que ahora para calcular el área, vosotros sabéis que yo si tengo dos funciones, fijaos, si yo tengo, por ejemplo, la función, imaginad que esta le llamo f a esta función, y esta es la función g, bueno, pues para calcular el área comprendida entre ambas funciones, ¿qué tengo que hacer? Pues tendría que calcular los puntos de corte, imaginad que se cortan en estos dos valores a y b, y esta área sería la integral entre a y b, es decir, donde se cortan las curvas, ¿de quién? Pues de la función que está por encima, que en este caso es g, menos la función que está por debajo, que en este caso es f. Entonces, ahí tendría ya calculada el área que encierran las curvas f y g. En el ejercicio que tenemos que hacer, hay que hacer exactamente lo mismo, lo que pasa que en diferentes tramos voy cambiando de funciones, con lo cual voy a tener que hacer varias integrales. Fijaos, la primera integral que tengo que hacer es esta. Sería la integral entre este valor que va a ser -1, pero bueno, en principio no tenemos por qué saberlo, ¿vale? Sería, ahora lo calculamos, sería la integral entre este punto y este, que este sí que va a ser 0, ¿de quién? Pues como el primer trozo que tengo que calcular es esta región, le vamos a llamar a esta región A1. Entonces yo tengo que calcular la integral entre este punto y 0, ¿de quién? De la función que está por encima menos la que está por debajo. ¿Quiénes son las funciones, digamos, frontera en esta área A1? Pues la que está por arriba es y igual a 1 y la que delimita por aquí sería la primera parábola, y la primera parábola es x al cuadrado menos x menos 1. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es la primera región. La primera región va a ser la integral entre este valor, que ahora lo vamos a calcular, que sería la intersección de la primera parábola y la recta y igual a 1. Entre ese valor y 0, ahora lo calculamos ese valor, y 0, ¿de quién? Pues de
la resta de la que está por encima menos la que está por debajo. La que está por encima es 1 y la que está por debajo es la primera parábola, o sea, x al cuadrado menos x menos 1 de x. Entonces esta es la primera integral que tengo que calcular. Pero yo primero tengo que saber quién es ese límite de integración. Y fijaos que ese límite de integración, como os decía, pues es la intersección entre la primera parábola, esta roja, y la recta y igual a 1. ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, pues es la intersección entre y igual a 1, que es la recta, y entre la primera parábola, que es esta. Entonces lo único que tengo que hacer es un sistema formado por esas dos ecuaciones. Así que hacemos x al cuadrado menos x menos 1 igual a 1, es como hacer igualación. Y de aquí nos queda x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Vale, resolvemos y tenemos menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido por 2 por 1. Así que esto es 1 más menos, fijaos lo que está dentro de la raíz, que es un 9, así que esto es un 3 partido por 2. Con lo cual, una solución es la 2, porque es 1 más 3 entre 2, y otra solución es 1 menos 3, que es menos 2, entre 2, que es menos 1. Así que efectivamente este valor va a ser un menos 1, que es el menos 1 que tenía aquí, pero sí que es un menos 1 porque donde se corta la recta x igual a 1 y la primera parábola, como veis, se cortan estos dos puntos. A mí el 2 no me interesa, porque solo me interesa la parte que es menor que 0, donde la x es menor que 0. Entonces yo tendría que hacer, para calcular a sub 1, esta primera integral. ¿Quién sería la siguiente región de la que tengo que calcular el área? Vale, pues le vamos a llamar a sub 2 y sería, fijaos, sería en este caso la región comprendida entre este valor, que no sé quién es, esta otra región. Esta región, si os dais cuenta, es la integral entre 0 y este punto. ¿De quién? De la función que está por encima, que es otra vez y igual a 1, y de la función que está por debajo, que en este caso es la segunda parábola, que es esta curva que está aquí azul. Entonces, esta región que está aquí es la región a sub 2 y es la que voy a calcular ahora. Entonces, a sub 2 sería la integral entre el primer límite de integración, ya sé quién es, que es el 0. Entonces sería la integral entre 0 y el segundo límite de integración. Bueno, pues que ese no lo sé, porque realmente sería la intersección de la curva azul con la verde, es decir, la segunda parábola con la recta y igual a 4x menos 7. Entonces, vamos a hacer esa intersección, menos x al cuadrado menos x menos 1 es la primera parábola, la segunda, y con la recta 4x menos 7. Entonces hacemos esto sería menos x al cuadrado menos 5x, y aquí tendríamos menos 1 más 7, que es más 6, igual a 0. Resolvemos esta ecuación y tenemos que es menos b, más menos raíz cuadrada, b al cuadrado, menos 4 por a y por c, partido por 2 por a. Entonces, aquí fijaos, lo que está dentro de la raíz es un 49, porque es 25 más 24, así que tengo 5 más menos 7, o sea que una solución sería esta, y otra solución sería esta. Entonces, 5 más 7 entre menos 2 es menos 6, y 5 menos 7 entre menos 2 es 1. A mí el valor que me interesa aquí sería nada más el 1, porque la otra parte no me interesa porque solo queremos ver los x positivos. Así que el punto que estábamos buscando aquí coincide justamente con este, que es un 1. Entonces aquí tendríamos que hacer la integral entre 0 y 1, ¿de quién? Pues de la curva que está por encima, repito, menos la que está por debajo. La que está por encima es otra vez igual a 1, es decir, sería 1 menos la que está por debajo, como veis es la azul, que es la segunda parábola, que es menos x al cuadrado menos x menos 1. Esa es la segunda región de la que tengo que calcular el área. Y ya la última región sería, pues como veis la que queda, que sería la integral, tendríamos esta a sub 3, que sería la integral entre este valor, entre el anterior, que es el 1, y este otro valor, que ¿quién es? Pues este valor es la intersección de la línea verde con la negra, que son dos rectas, ¿vale? Entonces vamos a calcularlo y sería la función que está por encima menos la que está por debajo. La que está por encima es otra vez igual a 1 y la que está por debajo es la verde, que se corresponde con la recta y igual a 4x menos 7.
Entonces, la integral que tenemos que calcular en el caso de a sub 3 es la integral entre el primer límite de integración, como veis, es un 1, entonces sería la integral entre 1 y el segundo límite de integración, que como digo, es la intersección de la recta y igual a 1 con la recta y igual a 4x menos 7. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues tendríamos que hacer 4x menos 7 igual a 1, de aquí nos sale que 4x es igual a 8 y x es igual a 2. Así que 2 es el punto, este punto, donde se cortan las rectas y igual a 1, la recta horizontal y igual a 1 y la recta verde y igual a 4x menos 7. Así que esto sería la integral entre 1 y 2, ¿de quién? De otra vez 1 menos y ahora la recta verde que es 4x menos 7 de x. Bien, entonces tenemos que hacer estas tres integrales. Con esas tres integrales tendríamos ya las tres regiones, las sumamos y ya tenemos la integral del área de la región total que me piden. Vamos a hacer entonces las integrales de cada una de las regiones que tenemos que calcular. Fijaos, si empezamos por la primera, tendríamos que hacer, bueno, primero vamos a hacer esto, ¿vale? Sería la integral entre menos 1 y 0. Este menos sabemos que cambia de signo a lo que está dentro del paréntesis, con lo cual me quedaría menos x al cuadrado, ordenándolo ya, más x. Y ahora los números serían 1 menos menos 1, que sería 1 más 1, que es 2. Entonces tengo que hacer esta integral, y el valor de esta integral sería menos x elevado a 3 partido por 3, más x al cuadrado partido por 2, más 2x. Todo esto comprendido entre menos 1 y 0. Bien, entonces primero lo tengo que sustituir todo en 0, y como podéis ver, como está todo multiplicado por x, al sustituirlo en 0, da todo 0, así que lo pongo. Tendríamos 0 menos, y ahora nos quedaría, tengo que sustituirlo en menos 1, entonces este menos ya está ahí, ahora sustituyo la x por menos 1, elevado a 3 partido por 3, más menos 1 elevado a 2 partido por 2, que es lo mismo que un medio, menos 2. Entonces esto es 0 menos, y ahora voy a hacer la operación que tengo aquí dentro, y aquí tendríamos un menos 1/3, pero como este menos delante es 1/3, sería 1/3 más 1/2 menos 2, es decir, menos, si hacemos esta operación, aquí tendríamos como factor común el 6, 6 entre 3, 2, 6 entre 2, 3, aquí tendríamos un 3, y 6 entre 1, 6 por 2, 12, así que lo que tendríamos aquí es menos, como podéis ver ahora, menos 12 más 2 es menos 10, y menos 10 más 3 es menos 7. Así que menos 7 sextos, con un menos delante, es un 7 sextos. Vamos ahora a la segunda área. La segunda área se haría de forma similar, entonces tendríamos la integral entre 0 y 1 de, ordenándolo otra vez, sería x al cuadrado menos x al cuadrado, bueno, menos y menos, que es un más, x al cuadrado. Ahora aquí tendríamos más x, y aquí tendríamos 1 menos menos 1, que es 1 más 1, que es un 2. Hacemos la integral, y de forma similar a lo anterior sería x al cubo partido por 3, más x al cuadrado partido por 2, más 2x. Y esto lo tendríamos que hacer entre 0 y 1, como podéis ver, ¿vale? Entonces lo sustituimos en 1 y luego lo sustituimos en 0. Con lo cual, si esto lo sustituyo en 1, me queda 1/3 más 1/2 más 2. Y si lo sustituimos en 0, pues queda 0 porque está todo multiplicado por x, como podéis ver. Entonces, hacemos esta operación, y de forma también similar, aquí me quedaría 6 entre 3 es 2, 6 entre 2 es 3, y 6 entre 1 es 6, y por 2 es 12. Entonces aquí tenemos 5 más 12, que son 17 sextos. Y esta sería la siguiente región. Y ya la última, pues la hacemos de forma análoga, claro, sería la integral entre 1 y 2, cambiamos el signo aquí, que tendríamos menos 4x, y ahora aquí tendríamos 1 más 7, que es 8, de x. Hacemos la integral correspondiente, que en este caso es menos 4x al cuadrado partido por 2, más 8x, y esto lo tenemos que hacer entre 1 y 2. Entonces esto sería, fijaos que menos 4 entre 2 es un menos 2, y sería menos 2x al cuadrado, y eso lo tengo que sustituir en 2.
Entonces sería, vamos a poner aquí que esto ya es 2, para no hacer otro paso más, menos 2. Entonces sería menos 2 por x al cuadrado, que es por 2 al cuadrado, que es un 4, más 8 por 2. Y ahora menos lo mismo, pero sustituido en 1. Es decir, tendríamos menos 2 por 1 más 8 por 1. Entonces, menos 2 por 4 es menos 8. Menos 8 más 16 es 8. Así que este primer sumando es 8 y este segundo sumando sería menos 2 más 8, que menos 2 más 8 es 6. Entonces esto sería 2. Y si hacemos aquí esta suma, pues tendríamos, fijaos, sería sumar las tres regiones, habría que sumar 7 sextos más 16 sextos más 2, lógicamente estos son unidades al cuadrado, ¿vale? Porque son áreas, todas ellas, entonces unidades al cuadrado. Entonces, haciendo ya finalmente la suma de las tres áreas, vemos que da 7 sextos más 17 sextos más 2, 4 más 2, que es 6 unidades al cuadrado. Y esto es ya el área total que nos piden. Pues hasta aquí el ejercicio de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo.